Mientras dormían, el mundo despertó en otra realidad. Llamaron a la puerta de Putin. El momento de la verdad llegó. ¿Es esto una rebelión real? Un nuevo servicio no lo salvará. El desastre golpeó a Rusia hace 5 minutos. Zelensky lo hizo personalmente. Los misiles Storm Shadow empezaron en Briansk, sigue Moscú. ¿Se van a quedar impactados? Las fuerzas ucranianas le quitaron al ejército ruso toda una región. La gran contraofensiva apenas toma impulso. La operación en Kupiansk expuso a los generales del Kremlin en vivo. Trump resiste con sus últimas fuerzas. La cuenta regresiva para el jefe de la Casa Blanca ha comenzado. El duelo geopolítico entre la OTAN y Moscú entra en una nueva fase. Finlandia moviliza a 25,000 soldados. Todo esto en nuestra edición de Punto Infernal. Urgente, Putin ha perdido la calma. Han venido por él. Tras bambalinas del poder ruso se gesta una gran tormenta. Los motines comienzan, ya saltan chispas entre los militares. El jefe del Kremlin crea febrilmente una nueva fuerza de seguridad. ¿Acaso es otro escudo contra su propio pueblo? ¿No será este paso un tiro en el pie? Porque el sistema construido con miedo se derrumba como un castillo de naipes. Los primeros detalles en un momento, no cambien de canal. Putin creó un nuevo servicio especial bajo el mando de su ex guardaespaldas. El cuartel General de la Guardia Nacional, mantendrá la preparación de la Rosgvardia, dirigirá sus tropas y se encargará de la inteligencia. Debemos ir más allá para proteger a nuestro país. He dicho todo. Gracias. Poderes internos ampliados como órgano principal de terror en la Federación Rusa y territorios ocupados. Por cierto, ahora forman inteligencia interna. Inteligencia de la Rosgvardia. Uno se pregunta, ¿por qué las tropas internas necesitan su propia inteligencia? Es decir, se está formando algo totalmente autónomo. Hace una década, Putin creó la Rosgvardia, que le responde directamente a él. Supuestamente para fines nobles, pero en realidad para combatir a su propio pueblo. Se ha tomado la decisión. Creamos un nuevo órgano federal ejecutivo basado en las tropas del Ministerio del Interior. Creamos la Guardia Nacional para combatir el terrorismo y el crimen organizado. Es realmente un ejército paralelo que actualmente cuenta con unas 400,000 personas. Ya les han transferido varias unidades de tanques. Sus funciones directas son, de hecho, en caso de ser necesario, reprimir disturbios dentro de la propia Federación Rusa. Como jefe, nombró a su persona de confianza, Víctor Zolotov, quien durante años dirigió la seguridad del propio, es decir, de lo que le pertenece a uno mismo. Entonces, bueno, a ver. Putin afirmó que, de esta manera, supuestamente se lograría ahorrar presupuesto en el ámbito social. Pero de hecho, el dictador del Kremlin multiplica su ejército, arrancando los últimos rublos de aumentar la eficiencia de este trabajo y reducir los costos de mantenimiento de diversos servicios. Nosotros tendremos trabajo y ellos no. Nosotros tendremos pensiones y ellos no. Nuestros hijos irán a la escuela y al jardín de infancia, mientras que los suyos se quedarán en los sótanos. Con enormes sumas de dinero público, la Rosgvardia golpea con porras y detiene a los disidentes del régimen, protegiendo al zar de su propio pueblo. Respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos, a la dignidad de cada persona. Quiero recalcar, soldados y comandantes del personal de la Guardia Nacional de Rusia siempre cumplen con honor la orden recibida. Sobre ustedes recae una enorme responsabilidad por el orden durante los eventos masivos, por la protección fiable de instalaciones clave de la industria y la infraestructura y por la organización de un control estricto en un ámbito tan importante como el tráfico de armas. Y así se hace.
La situación puede evolucionar de diversas maneras, pero todos entendemos perfectamente que no se sabe cuánto tiempo más aguantará el propio Kadyrov ni qué pasará después de él. E incluso el ejército de Kadyrov está también militarizado y podría salirse de control. Este es solo un pequeño ejemplo. Ejemplos similares, más locales, por toda Rusia, hay más que suficientes. Putin se ve obligado a ampliar las estructuras de seguridad porque teme que tarde o temprano se le pidan cuentas por la guerra, que solo ha traído a Rusia la muerte. El concepto universal e inevitable de la muerte. Quienes regresarán a sus hogares en la Rusia profunda y realmente comenzarán a dedicarse al saqueo, la extorsión y a formar bandas de personas que entienden lo que es el armamento de cualquier tipo. Y por supuesto, para poner orden, se necesitará algún tipo de contrapeso. Pero una plantilla inflada y salarios altos no garantizan una lealtad total. Y quién sabe si la nueva estructura no se convertirá, por ejemplo, en otra versión del motín de Prigozhin. Ahora mismo las Fuerzas Armadas de Ucrania han lanzado un ataque letal en Rusia. En Briansk hay caos total, impacto de Storm Shadow cerca. Los rusos entran en modo supervivencia. El proceso de caída de techos ha comenzado. El Kremlin no ha podido con el invierno. Belgorod fue el primero en decidir separarse de la Federación Rusa. Los lugareños se abren paso hacia Putin para decírselo todo a la cara. La naturaleza tampoco se contiene más. Terremotos, inundaciones y más. Las tierras de Putin ya no son aptas para vivir. Todo sobre esto en detalle. No se lo pierdan a continuación. En la planta de silicio de Briansk, que fabrica electrónica para misiles y drones, impactaron espectacularmente los Storm Shadow. El impacto fue tan fuerte que los talleres destruidos no podrán ser reparados rápidamente. ¡Madre mía! ¡No jodas! Pero las principales desgracias para los rusos ocurren, por supuesto, dentro de Rusia y sin la participación del ejército ucraniano. Por ejemplo, el colapso masivo de techos, que comenzó en cuanto la nieve se derritió un poco. Y de nuevo un reportaje sobre un techo derrumbado bajo el peso de la nieve. Desde febrero informamos de derrumbes en distritos de Nizhny Novgorod. Esta semana hay un reportaje diario, ya sea sobre una escuela, una casa de cultura o una empresa de transporte. Hoy el reportaje es del distrito de Novoshinsky. Allí se derrumbó el techo de un edificio de apartamentos. La misma historia en Mordovia. Los techos se caen día y noche, justo sobre las personas que se refugian del frío en casa. Ya no vimos cuando el techo se caía. Ya se vio cuando miramos por la ventana. El techo estaba así, como ahora. Había alguien en la calle. Lamentablemente no puedo decir quién era. E incluso él gritó, un hombre, supongo, porque daba miedo. Y así en cada región rusa donde este año hubo nevadas anómalas. Porque nadie limpió la nieve en todo el invierno y primero cortó cables y cubrió casas hasta el techo y ahora esas mismas casas las destruye. Apocalipsis en bioregión. No hay luz, no hay agua, nada funciona en ningún lado. La región rusa. No hay luz desde hace casi 48 horas. No hay agua, no hay nada, absolutamente nada. Tal vez alguien conozca a representantes de la empresa Rossetti. Envíenles mi reel. Aquí se les muere la gente, se congelan. ¿Están bien de la cabeza? Ninguna brigada viene aquí, las carreteras están todas bloqueadas, la gente no puede salir para nada. Ya está. La grúa se atascó. No se sabe cómo sacarla de aquí. Está sobre los ejes totalmente. Ni siquiera llegamos a la avería. Está por allá, ahí está la avería. No sé si los vecinos de este portal tienen suerte o no, pero no tienen que hacer ningún esfuerzo extra para entrar a casa. Basta con sentarse sobre el trasero.
y bajar sobre los pies, bueno, sobre el trasero, mejor dicho. Y ya llegamos. ¿Cómo se ve esto? Desde adentro, por el huequito. La gente está atrapada en la nieve. Parece que entrar al portal no es problema. Pero salir por esta rampa deslizándose sentado no es difícil. Vaya tela, listo libre. En Belgorod continúa el colapso y el gobernador Gladkov, con un ramo de tulipanes, decidió decir que le gustaría una vida tranquila y pacífica para criar a sus hijos. Y por supuesto me gustaría que hubiera más días felices, soleados, amables y cálidos para que todas las preocupaciones se disipen, que pasen no ya a un segundo, sino a un 10º plano, para que solo nos ocupemos de criar a los niños, construir escuelas y disfrutar de cómo florece nuestra maravillosa región de Belgorod. Bueno, y Sochi se prepara para la temporada de cataclismos de verano. Ya hay terremotos allí, aunque mucho menores que los del año pasado, en Kamchatka. Pero esto es solo el comienzo. Vaya, nos está temblando. Está temblando. Marina, tranquila. Marina, calma, todo está bien, todo está bien. Queridos amigos, les recuerdo que vivimos en Kamchatka. Y no tardarán en llegar las inundaciones que año tras año causan cientos de víctimas y miles de millones en pérdidas. Pero las autoridades rusas simplemente lo ignoran. El patio está todo inundado. Simplemente, hoy evacuaron a toda la gente por las ventanas, junto a la ventana los sacaron por las ventanas. Bueno, en fin, el primer piso también está inundado. El ministro de Emergencia. ¿Y qué hay de Putin? Putin, ven aquí, Putin. ¿Qué está pasando aquí? Madre mía. Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Nunca había visto algo así, de verdad, como esto. Estamos aquí en el coche, en la calle Donskaya. Miren esto. Esto es una locura. Ya tenemos medio coche lleno de agua. Es increíble. ¿Qué es eso de allá? Estamos aquí sentados y el agua nos llega hasta... Miren lo que está pasando allá. Todo es agua. Las casas de los ciudadanos rusos se caen como castillos de naipes. Y no es por la guerra o bombardeos, sino por fenómenos naturales anuales que el gobierno ni intenta prevenir ni compensar. Porque ya se gastaron todo el dinero en misiles. Urgente. El frente se ha vuelto un verdadero infierno. La región de Dnipropetrovsk es oficialmente libre. El Estado Mayor ha logrado lo impensable. Las fuerzas ucranianas lanzaron al enemigo al caos. El último bastión ruso en Kupiansk ha sido destruido. La propaganda está borrando deprisa los textos escritos sobre sus supuestos triunfos. Los rusos le suplican a Putin que los salve. Sirsky lo ha conseguido. El ejército de Ucrania arrasa bajo los ocupantes. Europa está reforzando este efecto. ¿Habrá llegado el momento en que Rusia no aguante más? Hablaremos de esto ahora mismo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan su contraofensiva. Este invierno es decisivo y es el que puede llevar a una rápida liberación de Ucrania por los ucranianos. No somos cangrejos, nadie va a retroceder ni a ir de lado. Nosotros vamos a seguir hacia adelante. Al sur de Dnipropetrovsk, soldados de la Brigada de Asalto 425 rompieron la defensa enemiga. Avanzaron más de 10 kilómetros y liberaron el pueblo de Ternove. En la dirección de Oleksandrivka, las fuerzas de defensa realizan una ofensiva planificada. Según el general de división Oleksandr Komarenko, los militares ucranianos liberaron más de 400 kilómetros cuadrados. Casi todo el territorio de la región de Dnipropetrovsk ha sido liberado. Falta trabajar en 3 pequeñas localidades y limpiar otras 2. Por cierto, gracias a estas acciones activas en febrero tenemos una dinámica positiva. Se ha liberado más territorio del que se ha perdido. Y esta es una ciudad ucraniana. La propaganda rusa ya la había reclamado como victoria propia varias veces.
pero hoy se está convirtiendo en un doloroso símbolo de su fracaso. Kupiansk, incluso los blogueros rusos más radicales ya están admitiendo su pérdida. Kupiansk está prácticamente perdido por completo. La ciudad está totalmente rodeada. En el centro solo quedan unos pocos grupos de avanzada muy pequeños que intentan constantemente romper el cerco. Apenas ayer, estas mismas fuentes de Padyora informaban sobre el control, hablaban de limpieza y de un avance seguro. Hoy se ven obligados a admitir que nada salió según lo planeado. La defensa estable y el orden de combate en la orilla izquierda no existen. Kupiansk-Buzlovy, el asentamiento sigue bajo el control total de las fuerzas ucranianas. Hablar de cualquier control, incluso mínimo, de la ciudad por nuestra parte sigue siendo prematuro. La situación es difícil y aún no se ven tendencias de una mejora radical. Los propagandistas admitieron que en la zona central y en los sótanos de las afueras del norte solo quedan grupos dispersos de soldados rusos, prácticamente abandonados y aislados. Están en un aislamiento total o parcial, con comunicaciones intermitentes y sin órdenes claras. Rescatarlos técnicamente se vuelve cada vez más complicado. Y la cúpula de la Federación Rusa, al parecer, ya los dio por perdidos hace tiempo. Quedan vivos entre 10 y 20 personas. Según los seguidores de la Z, la catástrofe fue inevitable tras la desconexión de los sistemas Starlink. La comunicación con ellos es inestable o nula, y la evacuación, como siempre, no es prioridad para los de oficina. Hace poco, las fuerzas de defensa destruyeron el último bastión de los ocupantes en Kupiansk, en el Hospital Central. Allí se escondieron durante 4 meses los militares rusos abandonados. Es curioso que, al principio, la propaganda rusa intentara presentar esta información de otra manera. El canal de Telegram Shot informó que supuestamente las fuerzas ucranianas atacaron a sus propios soldados. Había que crear la ilusión, había que crear la impresión, la sensación de que, al final... Los canales Z tuvieron que admitir que en el hospital había militares rusos cercados. El hospital... estaba en nuestras manos, el enemigo realmente lo estuvo desmantelando toda la última semana, solo que el enemigo atacaba a nuestros chicos, a quienes simplemente dejaron allí. Los rusos se aferraron y se aferran, tal vez todavía se aferran al último pedazo de territorio en Kupiansk. En el centro de Kupiansk, allí realmente... Durante mucho tiempo estuvo este foco de resistencia, o como se le quiera llamar. El sentido, según entiendo, de la existencia de este foco para los rusos era... bueno, al menos crear alguna ilusión de que se está luchando por Kupiansk. Porque esto es en general más bien un asunto de intrigas en las altas esferas de Moscú. Otra confirmación fue el llamamiento de la madre de uno de los militares que se encontraban en Kupiansk. La mujer pidió públicamente al dictador ruso que retirara la unidad de su hijo del cerco. La carta fue publicada por el canal Z Pionir Zapasa, que anteriormente había publicado fotos de soldados rusos dentro de ese mismo hospital. Comprendo las dificultades de la operación militar especial y la situación actual en Kupiansk. Le ruego, como comandante en jefe supremo de Rusia, Vladimir Vladimirovich, y también al Ministerio de Defensa, salven a nuestros hijos, sáquenlos del cerco. Entiendo que las personas que se defendían y estaban en el Hospital Central, o mejor dicho, en las ruinas, estaban condenadas de antemano. Básicamente, la gente está rodeada, el suministro, según entiendo, era solo mediante drones. No se puede transportar mucho con drones. Es invierno, hace frío, bueno, hay que calentarse en algún sitio. Saben, la situación es desesperada en realidad. ¿Y por qué no se rindieron? Bueno, probablemente temían que ellos o quizás sus familias fueran castigados. Actualmente los combates continúan en el territorio al norte del centro de la ciudad, en la llamada zona gris. Bueno, como combates son enfrentamientos caóticos, es decir, pequeños grupos de personas de un lado y del otro. Y
entran en algunos enfrentamientos de combate directos, es decir, participan en peleas cara a cara, pero aquí en este mapa que estamos viendo se observa una franja bastante estrecha, la franja característica de esta zona de infiltración, que destaca claramente en la imagen. Los éxitos de las Fuerzas Armadas en el frente no son casualidad ni coincidencia. Es uno de los resultados directos de la reforma de los cuerpos. Según el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Syrskyi, se trata de una profunda reestructuración de todo el sistema de mando. La transición al sistema de cuerpos permitió descongestionar el sistema de mando y mejorar significativamente el control de las tropas. Además, la reforma de los cuerpos permitió planificar y ejecutar misiones de combate de forma más eficaz y cualitativa. El ritmo de las Fuerzas Armadas de Ucrania no hace más que acelerarse. El ejército ucraniano aumenta la presión en todas las direcciones clave. Paralelamente, se escala la producción propia de armamento, desde drones y equipos de guerra electrónica hasta sistemas de largo alcance capaces de cambiar la configuración del frente. Al mismo tiempo, los socios occidentales continúan con su apoyo. En particular, en el extranjero, se apuesta por la unidad de los aliados de la alianza para dotar a Ucrania de todo lo necesario para la defensa y la ofensiva. Hasta que se alcance un acuerdo de paz. Miren, seguiremos vendiendo nuestras armas a nuestros aliados de la OTAN. Y ellos, a su vez, se las darán principalmente a Ucrania para que primero pueda defenderse, tenga medios de defensa aérea y antimisiles, y segundo, tenga armas ofensivas que le permitan continuar la lucha, para protegerse y asegurarse de que su país no sea invadido. Urgente. La política estadounidense está al borde de una explosión final. A Trump lo están echando literalmente de la Casa Blanca. Las primeras bajas del ejército de EU ya conmocionan al mundo. La guerra contra Irán le ha jugado una mala pasada al político. Los demócratas ya no se contienen. Declaraciones duras y caída libre de los republicanos. Paralelamente, la oculta dictadura del calzado de Trump. Los medios filtraron algo impactante. ¿Es esto una señal del inicio de cambios masivos? No se pierdan los primeros detalles. Donald Trump ya ha hartado incluso a los propios estadounidenses. En su afán por los laureles de pacificador mundial, desata una guerra tras otra. Esto es un manicomio porque a una persona así hay que hospitalizarla. Hay que apartarlo del poder, hay que hacer algo con él. Pero en cambio vemos que la democracia significa que no es obligatorio medicarse. La gota que colmó el vaso para los estadounidenses fue la guerra en Oriente Medio. La campaña militar contra Irán, al enterrar el futuro político de Donald Trump, ensombrece a todo el Partido Republicano. Los estadounidenses están descontentos y a esto se suma el riesgo de terrorismo que siempre crece cuando luchas contra un país débil. Dos, que no pueden repeler el golpe, pero el régimen sigue existiendo. Eso significa que buscarán formas de influir en la situación mediante el terrorismo, mediante ataques como una guerra de guerrillas. En su momento, los lemas antibélicos ayudaron a Trump a ser reelegido para un segundo mandato. En aquel entonces, EU retiraba sus tropas de Afganistán. En 2021, Donald prometió a los estadounidenses que haría a su país grande de nuevo y que no desataría nuevos conflictos. Pero no cumplió su palabra, alejando incluso a sus seguidores más acérrimos. Los estadounidenses conservadores ven esto con horror. Miran y piensan, no queremos votar por estos republicanos, por esta administración. Pero el propio Trump finge desesperadamente no notar la caída catastrófica de su propio índice de aprobación. En cambio, el 47º presidente tiene asuntos mucho más importantes. Él personalmente regala a los miembros de su administración zapatos clásicos idénticos de $145 y durante las reuniones comprueba si sus subordinados se pusieron los regalos. Es una situación difícil, créanme, es un desastre. Como resultado, en lugar de centrarse en resolver tareas importantes, la administración de la Casa Blanca se preocupa por el calzado. A juzgar por las fotos, incluso el propio Marco Rubio se ve obligado a usar zapatos demasiado grandes, porque Trump no acertó con la talla.
Y todo esto ante los ojos de cientos de millones de estadounidenses que ya están hartos de las acciones imprudentes del actual presidente. Como resultado, la probabilidad de un juicio político contra Trump esta primavera ha aumentado. Y hay que reconocerles el mérito. Se han tomado a Trump muy en serio, tanto los demócratas como republicanos. Finalmente, después de todo, se llegó, de esta manera, al punto de que senadores estadounidenses acusaron al actual presidente de complicidad en el asesinato de soldados estadounidenses. Estoy muy decepcionada con Trump por su incapacidad para comprender que no podremos sentar realmente a Rusia a la mesa de negociaciones hasta que ejerzamos más presión sobre ellos. Rusia está pasando información de inteligencia a Irán para que puedan destruir nuestro mando en nuestras instalaciones militares. Es muy posible que ellos fueran la causa del bombardeo de nuestra instalación en Bahrein y de la muerte de 6 militares. Así que el hecho de que Rusia esté haciendo todo esto para socavar a los Estados Unidos y Donald Trump y su administración sigan sin hacer nada para presionar a Putin y a los rusos es, en mi opinión, una tragedia. Esta postura ha encontrado un gran apoyo en la sociedad estadounidense. Parece que Estados Unidos está bastante cansado de su pacificador, de sus coqueteos con el Kremlin, de las guerras desatadas en un lado del mundo y de las inacabadas en el otro. Por lo tanto, Trump ni siquiera puede mencionar la posibilidad de un tercer mandato. Pero para Ucrania, una situación así solo le beneficia. Ahora, para desvincularse en la mente de los estadounidenses, al menos de Putin, la administración de la Casa Blanca necesita aumentar significativamente la ayuda a las Fuerzas Armadas de Ucrania, mostrando así claramente de qué lado está Trump. Y eso significa más armas y misiles para los sistemas de defensa aérea ucraniana. En estos momentos, una nueva etapa del enfrentamiento con la OTAN y Finlandia ha desafiado a Rusia. Ya no se puede aguantar más. ¡Fuerzas! Europa se pone los guantes de boxeo y muestra su disposición a actuar con firmeza. 25,000 de los mejores militares están listos para dar un paso al frente. El flanco norte de la alianza está bajo una protección fiable. Una señal que en Moscú seguramente escucharán. La atmósfera se caldea, las apuestas suben y cada paso siguiente puede cambiar el equilibrio de poder en la región. Lo que exactamente han planeado los aliados a continuación. Finlandia ensaya una guerra con Rusia. En el norte del país, el 9 de marzo comenzaron maniobras a gran escala de la OTAN llamadas Cold Response 26. Primero, Bielorrusia. En Bielorrusia se llevaron a cabo ejercicios. Los ejercicios se realizaron según la técnica y las unidades utilizadas en ellos se practicaron acciones de contraofensiva contra Europa. En particular se trata de Lituania, Letonia y Estonia. Después de que terminaron los ejercicios en Bielorrusia, las tropas aún no han sido retiradas de su territorio. Noruega dirige los ejercicios. Estos continuarán durante unas 2 semanas. A Finlandia llegarán unos 4,000 militares de Estados Unidos, Francia, Italia, Gran Bretaña y los finlandeses han luchado contra los soviéticos toda su vida y son militares muy profesionales. Luchan desde los primeros días. Suecia. En mi unidad, tras la liberación de Kiev, en mi unidad, el Batallón Independiente 252, sirvieron 10 voluntarios finlandeses que firmaron contrato. Y hubo una sección en la primera compañía, donde los finlandeses lucharon valientemente tanto en Torske como en Bakhmut. Y les diré que luchan de manera profesional, hábil. En total, unos 25,000 militares de 14 países de la alianza participan en los ejercicios.
El objetivo es fortalecer el flanco norte de la OTAN, practicar la interacción de los ejércitos aliados en condiciones climáticas difíciles y verificar la preparación para el despliegue rápido de tropas. Ellos, a decir verdad, no tienen la experiencia de combate que hay en Ucrania. Todavía se están preparando según los antiguos estándares de la OTAN. En general, la OTAN no está lista para una guerra con la Federación Rusa, porque ahora es una guerra de robots y sistemas automatizados. Incluso las tropas de la OTAN aún no son capaces de contener la agresión de la Federación Rusa. Todavía no han pasado a ese nivel de guerra. Las fuerzas estadounidenses en Europa informaron que los ejercicios buscan reforzar la presencia militar estadounidense y aliada en el Ártico y asegurarla. La ventaja estratégica en la región. Israel decidió ir a la guerra con Irán. Estados Unidos apoyó a Israel y casi todo el ejército, bueno, la mayor parte del ejército de Estados Unidos y la Unión Europea están ahora luchando contra Irán. La pregunta entonces es ¿por qué se sigue una política tan débil en cuanto a Trump y su postura hacia los rusos? Putin es un dictador aún peor que el que ahora ya falleció en Irán. Y si Trump no hubiera seguido esa política tan pasiva junto con la Unión Europea, sino que nos hubiera dado todos los medios necesarios a nosotros, ya habríamos derrotado a Rusia y habríamos puesto fin a esta guerra allá por el año 2023. Los ejercicios militares en Finlandia se han vuelto más frecuentes últimamente. En noviembre de 2025, a unos 100 kilómetros de la frontera rusa, se realizaron las maniobras Northern Strike 25. Los militares practicaron el uso de artillería en condiciones invernales y la cooperación entre los aliados de la OTAN. Eso es todo por mi parte. Con ustedes estuve yo, Darina Gutskalo. Tendremos más noticias impactantes en nuestra próxima edición. Y por ahora no olviden suscribirse y darnos un me gusta. Nos vemos.